Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Vamos a platicar de un tema que a nosotros los periodoncistas nos ha venido a cambiar bastante la manera en cómo atendemos a algunos de nuestros pacientes. Espero que al final de esta plática pueda yo sembrar en ustedes la misma semilla de interés. Antes que nada quiero presentarnos. Nosotros somos Centro de Parodoncia, somos dos socios, el doctor Martín de Campo, que además de ser mi socio es mi primo, y yo. Trabajamos en un consultorio en donde nada más hacemos periodoncia, implantes, procedimientos dentro del armamentario periodontal. Tenemos muchos procedimientos, además de los tratamientos periodontales convencionales que todos conocemos, como raspados, cirugías bucogingivales. Hemos estado en los últimos tal vez 10 años incursionando en temas de ortoperio, trabajando muy de cerca con nuestros colegas ortodoncistas, en donde hacemos casos desde descubrir dientes no erupcionados o lo que llamamos nosotros la periodoncia, los tratamientos bucogingivales interceptivos, en donde antes de erupcionar el diente nosotros lo exponemos para que erupcione dentro de un alveolo lo mejor conformado posible, con una estructura gingival adecuada que en la vida de adulto no vaya a tener un problema. También realizamos tratamientos periodontales a base de láser. Esto es un poquito diferente a lo que convencionalmente conocemos, en donde nosotros realizamos cirugías sin hacer cortes y sin suturar, simplemente con el láser y debridación. Un buen número de nuestros procedimientos hoy en día se enfoca en los tratamientos ortoperio, que van desde pacientes ortodónticamente tratados que, como una secuela o una reacción secundaria, a veces al tratamiento ortodóntico asociado a factores del huésped, desencadena una recesión. Esto nosotros lo vemos con frecuencia en los pacientes postortodónticos, en donde tenemos nosotros que corregir el daño que se ocasionó al exponer la superficie radicular por medio de injertos, de colgajos, de aplicación de sustancias para regenerar el tejido periodontal. Pero nosotros lo que queremos es no dejar que el paciente llegue a esta condición, sino que nosotros podamos intervenir desde antes para que nunca se presente esta situación. También hacemos algunos pacientes
que tienen alguna fractura, algún proceso de reabsorción radicular, algún proceso carioso por debajo de la línea gingival o por debajo de la cresta ósea, en donde vamos a sobreerupcionar el diente para tener acceso a tratar esta lesión o para crear un área de implante si el diente no tiene posibilidades de ser restaurado. Pero lo que queremos platicar hoy en día es de aquellos pacientes adultos que requieren para su atención periodontal de un tratamiento ortodóntico en donde el ortodoncista nos va a ayudar a poder lograr un resultado, como lo ven ustedes en su mano derecha, partiendo del paciente que llega inicialmente en la fotografía del lado izquierdo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que todos nuestros casos estén periodontalmente estables, ortodónticamente en una oclusión adecuada, con una función que les permita regresar a su estado inicial de salud? Vemos nosotros que un buen número de pacientes adultos en la consulta periodontal requiere de los servicios del ortodoncista. Pero ¿qué es lo que nos detiene para que todos estos pacientes acudan? ¿O qué es lo que detiene al paciente para que pueda acudir al ortodoncista a realizar el tratamiento? Antes de contestar esa pregunta, me gustaría compartir algo de lo que hemos encontrado en la literatura, es cuánta gente adulta necesita un tratamiento ortodóntico. Y vemos que es más o menos 3 de cada 4 personas adultas que nosotros vemos tienen algún tipo de maloclusión. Pero solamente el 15% de los pacientes que tienen los ortodoncistas es población adulta. ¿Qué es lo que está pasando con todo el resto de esta población adulta que requiere tratamiento ortodóntico, que no acude, que no se hace el tratamiento? ¿Por qué no acude? La razón principal por la que los pacientes no acuden a un tratamiento ortodóntico cuando son adultos es porque tienen miedo del tiempo que van a estar ahí, tienen que tener un presupuesto asignado para el tratamiento ortodóntico y piensan que muchas de las veces esto es simplemente para cuestión estética, para cuestión funcional, y nosotros necesitamos asegurarles a los pacientes de que es para tener una mejor función. Entonces, la razón por la cual los pacientes adultos no asisten a la consulta o al tratamiento ortodóntico, primero que nada es por el tiempo de tratamiento que ellos piensan que va a ser demasiado largo, segundo, por los costos asociados, tercero, por los resultados. Muchas veces el paciente o el ortodoncista mismo no consideran que sean satisfactorios. Esto nos ha llevado a tener una opción más para el tratamiento ortodóntico. Si el tiempo es algo que nos está deteniendo, tenemos a la mano la manera de hacer que el tratamiento ortodóntico sea más rápido, pero no nada más pues por el tiempo, por lo que recomendamos el tratamiento ortodóntico acelerado osteogénicamente, sino porque los resultados, la estabilidad a largo plazo desde el punto de vista periodontal y ortodóntica es mucho mejor, como lo vamos a ver en algunas de los casos que vamos a presentar. El concepto de la ortodoncia acelerada osteogénicamente, o como se le conoce en inglés por las siglas PAOO, que quiere decir Periodontal Accelerated Osteogenic Orthodontics, que fue acuñado por los hermanos Wilco, es un concepto que está desde fines del siglo XIX, en donde lo que se hacía, algunos de los autores tomaban y ellos se daban cuenta que las corticales era lo que detenía el movimiento de los dientes dentro del proceso alveolar. Entonces lo que hacían eran unos cortes que se llamaban corticotomías, la corticotomía convencional, en donde se produce un daño a la cortical ósea hasta llegar al medular para que el diente se pueda mover más rápido. Estos cortes ellos los hacían de una manera muy agresiva, eran cortes lineales en el área interproximal entre una raíz y otra, unidos por un corte en la porción apical más allá del ápice radicular, y movían al diente en bloque. Este
proceso duró hasta mediados del siglo XX, en donde el autor Cole lo que hizo fue una modificación de hacer estas corticotomías uniéndolo con un corte de osteotomía, en donde el corte apical lo unía desde bucal a lingual o bucal y palatino, haciendo realmente bloques de dientes con hueso medular. Y los dientes se movían en bloques, tomaban los dientes, los brackets nos servían como una manivela para posicionar a los dientes en su lugar. Durante todo este tiempo, el pensamiento era mover el diente desde un punto de vista mecánico en bloque. No fue hasta años recientes, a principios del este siglo, en el 2000-2001, que los hermanos Wilco, junto con otros autores, se dieron cuenta que había una manera diferente, o que los dientes se movían no porque se moviera el bloque de hueso, sino porque en realidad había una modificación del alveolo en esto. Y ellos acuñaron el término, o se le conoce como Wilcodontics o PAOO. En español nosotros la traducimos como ortodoncia acelerada osteogénicamente, que está basada en la técnica de corticotomía. ¿Qué es lo que hace diferente y por qué funciona? Lo que ellos encontraron a lo largo de varios casos tratados en donde ellos empezaron a hacer tomografías tridimensionales era que había una modificación en el grosor del alveolo dental. Había un aumento en la tabla ósea vestibular y no tenían casos de recesiones. La recidiva desde el punto de vista ortodóntico se disminuía bastante. No había reabsorciones radiculares como vemos en algunos de los casos ortodónticos y la estabilidad a largo plazo en estos pacientes es muy alta. ¿Por qué se puede mover el diente? ¿Y por qué se puede transformar o remodelar la arquitectura del alveolo? Era algo que los ortodoncistas consideraban que no había posibilidad de modificar la arquitectura del alveolo. Y uno de los ortodoncistas, el doctor Neil Murphy, que también es periodoncista, describió lo que se llama el cambio de la inmutabilidad del alveolo. Y él se dio cuenta que sí existe un proceso fisiológico en donde se va a remodelar el alveolo, que nosotros podemos aprovechar para ayudar a esa remodelación y al mismo tiempo ayudar a que el hueso se ponga blando y que el diente se pueda mover más rápido. ¿En qué está basado este concepto de ortodoncia acelerada? Lo que los hermanos Wilco encontraron en sus comparaciones de tomografías antes y después del tratamiento era que el diente se podía mover porque había un proceso. Al hacer ellos un corte y lastimar por producir un daño en la cortical, se producía un daño vascular. Este daño vascular lo que inducía era un proceso de desmineralización en el hueso, que es un tipo de osteopenia, conservando el mismo volumen, simplemente bajaba la cantidad mineral, el hueso se ponía blandito, el diente se podía, con la fuerza que se aplica, se podía desplazar de manera más fácil y había un recambio celular más alto. Este proceso en ortopedia se le conoce como el fenómeno regional acelerado, en donde hay una desmineralización ósea sin perder volumen y una remineralización ósea mucho más rápida en un remodelado óseo convencional. Entonces ellos se dieron cuenta que podían aprovechar la disminución en la densidad ósea seguida por un recambio celular que nos iba a ayudar a tener por un lado células que estaban reabsorbiendo o disminuyendo la cantidad de calcio en el hueso, permitiendo que el hueso se pusiera blandito, que el diente se pudiera mover, y por otro lado células formadoras de hueso que vienen acompañando al movimiento en el lado de tensión. Este fenómeno RAP comienza 1 a 3 días después de que se produce la cirugía y alcanza su máximo de 1 a 2 meses. Esto es lo que se llama la ventana de oportunidad. Y vamos a ver que en ortodoncia o en estos procedimientos nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta ventana de ortodoncia para poder nosotros mover el diente en ese momento. Los Wilco empezaron a dar cursos de esta técnica que ellos promueven como la wilcotomía,
en donde ellos tienen un arsenal o una biblioteca de pacientes muy grande. Uno de estos ejemplos es cuando ustedes asisten a sus cursos, que uno de los hermanos Wilco es ortodoncista y el otro es periodoncista, ellos les van a enseñar cientos y cientos de casos que ya tienen tratados, en donde ellos demuestran que hay una reducción en el tiempo de tratamiento ortodóntico hasta del 30 al 40%. No todos los casos se van a reducir a la misma proporción. No es el principal objetivo hacer un tratamiento ortodóntico rápido, sino junto con otras ventajas, hacer un tratamiento más fácil y conservar la estructura periodontal de la mejor manera posible, y si es posible aumentarla como nos lo permiten estas técnicas. Por ejemplo, es uno de los ejemplos que ellos presentan de los pacientes que tienen. Una señora de 35 años de edad con un apiñamiento de moderado a severo, con una maloclusión, mordida abierta. El tratamiento de ella duró 8 meses con 3 semanas, con 15 citas de ajustes en el tratamiento ortodóntico. Como vamos a ver que tiene muchos otros ejemplos. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento de la corticotomía o del movimiento acelerado? Consiste en la combinación de dos cosas: el movimiento dental ortodóntico convencional, en donde se va a aplicar una fuerza para lograr un desplazamiento dental, y se va a producir un daño a la estructura ósea, principalmente a las corticales, para que el daño a esas corticales, sumado al daño que produce el diente al ser trasladado por la fuerza que se le está aplicando, haga que la remodelación ósea sea mayor y más rápida. ¿Qué es la fuerza óptima? Es la fuerza que aplica un ortodoncista para lograr el desplazamiento dental sin producir daño a las estructuras adyacentes, como pueden ser el ligamento, el cemento y la propia raíz. La ortodoncia acelerada ortogénicamente principalmente se enfoca a dos estructuras, tanto al ligamento periodontal como al hueso alveolar. El ligamento tiene, entre sus muchas características que son formativas, sensorial, vascular, tiene una característica que tiene un grado de distensión que no es lineal. El ligamento es una estructura viscoelástica, está formada por vasos, células, fibras y nervios. Pero esta estructura es un tipo de gel que, si nosotros producimos una presión, no quiere decir que la respuesta que va a haber a esa presión la vayamos a tener del otro lado en la misma magnitud. Si yo empujo 5, no quiere decir que el diente se mueva 5. Esta característica está dada porque esta consistencia viscoelástica que tiene no se desparrama a los canales medulares en un solo sentido, sino que se redistribuye, y nosotros no tenemos manera de controlar cómo se redistribuye este gel dentro de su espacio de ligamento, y va a ser tiempo dependiente. Por eso el movimiento ortodóntico, ustedes activan sus aparatos, se tarda un tiempo el diente en reabsorber hacia el lado de presión, y de repente ¡pum!, viene el desplazamiento. ¿Cómo se da esto de manera simplística si lo pudiéramos nosotros conceptualizar en un esquema? Nosotros tenemos la activación del movimiento que va en el sentido de la flecha. Vamos a tener un lado de presión a la derecha y un lado de tensión a la izquierda de la porción radicular. Lo primero que vamos a ver es que hay un aumento de flujo de líquido en el espacio del ligamento. No nada más en el espacio del ligamento, sino en el área circundante al ligamento, que es la cortical ósea y la medular. Va a aumentar la cantidad de líquido. Ese líquido se tiene que distribuir de alguna manera y se tiene que ir hacia algún lugar. Al mismo tiempo que aumenta la cantidad de líquido, va a haber una tensión en la matriz del ligamento en el lado hacia donde queremos jalar el diente,
y va a haber presión hacia donde lo queremos mover. Esto va a producir una tensión en las células. Las células tienen un esqueleto que se va a deformar. Nosotros no las podemos machacar, las tenemos que ir apretando, apretando, apretando para que ellas en su esqueleto, que también es de alguna manera viscoso, se vayan acomodando, acomodando, acomodando a la nueva posición, y vamos a ver que ese apretamiento que el ortodoncista produce va a producir en las células una reacción de liberación de sustancias. Posteriormente a la tensión celular viene una hialinización del ligamento periodontal, que quiere decir que se convierte en una estructura transparente, de apariencia como el hielo, en donde si nosotros perpetuamos la fuerza, lo que sucede es que esto se va a necrosar y se va a tener que reabsorber. Entonces, del lado de la presión vamos a tener hialinización del ligamento, del lado de la tensión, los cambios que suceden en las células cuando se están jalando o se están apretando, están liberando sustancias que son mediadores químicos de inflamación, entre otras, que van a llamar a otras células a que lleguen al área. Del lado de la presión van a llamar a los osteoclastos para que empiecen a reabsorber. Del lado de la tensión se van a llamar a los osteoblastos para que empiecen a depositar matriz. Una vez que se activa la estructura celular, empezamos a ver del lado de la presión. Del otro lado de la cortical está el ligamento, luego está la cortical. Del lado interno de la cortical, que da hacia el espacio medular, un frente en donde se va a activar una línea de células que van a ser los osteoclastos. Se empiezan a organizar en una forma de palizada, se acomodan todas y empieza la reabsorción socavada, que en inglés se le conoce como undermining resorption. Es una reabsorción que viene de dentro del espacio medular hacia la superficie dental, creando un espacio para que el diente tenga hacia dónde moverse. Una vez que el osteoclasto produce esta reabsorción socavante, los mismos osteoclastos o las mismas células que están en el espacio del ligamento, que quedaron remanentes, se van a encargar de remover este ligamento hialino o este ligamento transparente o de apariencia de hielo. Al haber la remoción por parte de los osteoblastos y por células mesenquimatosas indiferenciadas, tanto del hueso medular, de la cortical y del ligamento, nos va a crear un espacio, en donde este espacio va a ser ocupado por el movimiento del diente. Del lado de la tensión, lo único que está sucediendo al mismo tiempo que se está produciendo la reabsorción es que las fibras del ligamento transmiten un estímulo para que el frente de osteoblastos que está empiece a depositar matriz, matriz, matriz. Entonces, por un lado, tenemos nosotros un proceso de reabsorción para que el diente tenga hacia dónde moverse, y por el otro lado tenemos un proceso de aposición para que el hueso vaya acompañando, siempre considerando que no hay una condición periodontal, una situación de inflamación gingival no controlada, para que esto se pueda dar de la manera correcta. ¿Qué le pasa a las células? A nivel esqueletal, las células tienen una estructura que al nosotros producir una presión, ya sea por un trauma oclusal, cuando apretamos los dientes por un trauma oclusal, cuando hacemos un movimiento ortodóntico que viene siendo un trauma oclusal controlado, vamos a deformar ese esqueleto. Y ese esqueleto celular va a responder liberando sustancias. Primero lo rompemos, nosotros digamos que le fracturamos, pudiéramos pensar que tiene huesos muy blanditos, y empieza a liberar sustancias, y esto lo podemos ver en las osteoclastos de manera muy clara, que al liberar esas sustancias lo que van a hacer, si pueden correr el video por favor, es que van a reabsorber la matriz de hueso. Muy bien, lo que vamos a ver en el inicio de este video
Es una célula roja que la marcan como el osteoclasto, que va a ser la encargada de liberar unos gránulos para que se pierda la densidad o la composición mineral del hueso. La célula osteoclasto tiene en su interior unas esferas. Estas esferas son las que son unas enzimas que van a producir la lisis o la desmineralización. Empieza en la animación una especie de lluvia una vez que el osteoclasto es activado quimiotácticamente para llegar al sitio donde se le requiere, va a liberar estas sustancias. Estas sustancias lo que van a hacer es que van a desmineralizar el hueso, pero no van a cambiar su estructura. La estructura y el volumen óseo se va a mantener. Al mismo tiempo se está mandando una información quimiotáctica para que el osteoblasto del lado de la tensión empiece a depositar matriz ósea. Esta matriz no se va a mineralizar al principio, va a tardar 60, 90 días en estar completamente mineralizada, pero lo que hace es que se mantiene siempre el mismo volumen de hueso, pero con una densidad mineral disminuida. Gracias. Ahora sí podemos pasar a la siguiente transparencia. Muy bien. Entonces, ¿cómo conjuntamos nosotros estos dos fenómenos que están ocurriendo o que pueden ocurrir simultáneamente en un paciente ortodóntico? Por un lado, el fenómeno natural que se da al ejercer una presión, una fuerza óptima en el diente, para que el diente se traslade dentro del alveolo, dentro de los espacios medulares. Y por otro lado, nosotros cómo podemos ayudarle a que ese traslado o a que ese viaje, si pudiéramos pensar que vamos a subir nosotros el diente a un riel, a una vía de tren, y de ahí le vamos a pedir a la locomotora que empiece su camino. ¿Cómo podemos ayudar? Pues lo vamos a hacer con un procedimiento llamado corticotomía, que ha ido cambiando también a lo largo de los años, de ser casos, como lo ven en la transparencia del lado derecho, en donde la corticotomía no es más que un procedimiento quirúrgico en donde se hacen incisiones intracirculares de preferencia, se hace un desprendimiento de colgajo de grosor total, exponiendo la cortical, se hacen unas perforaciones en la cortical que pueden hacerse de diferente manera, con fresa, con piezotomo, con sierras. Vamos a ver más adelante qué es lo que nosotros utilizamos. Y este daño que vamos a producir en la cortical es lo que va a iniciar el fenómeno de reabsorción o de remodelado óseo rápido, el RAP. Entonces nosotros vamos a aprovechar el fenómeno RAP para pasar de tener una densidad ósea normal a un estado de osteopenia conservando el mismo volumen de hueso, y una vez que los dientes estén en posición, vamos nosotros a dejar de aplicar la fuerza, o el fenómeno RAP, como decía yo, alcanza su máximo de 1 a 2 meses y dura el efecto hasta 6 meses. Si nosotros dejamos de aplicar la fuerza ortodóntica, el efecto se detiene a los 6 meses más o menos. La ventana de oportunidad que tiene el ortodoncista son esos primeros meses, que es cuando el hueso está más blandito. A los 2 meses alcanza el máximo, a los 3, ahí tiene que acomodar los dientes, y después de 6 meses, si ya no se está aplicando una fuerza ortodóntica, el fenómeno RAP se detiene. Si quieren continuar con el fenómeno RAP, si quieren propagarlo, hay que seguir aplicando la fuerza ortodóntica, que puede llegar a durar hasta 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos esquemáticamente en un procedimiento quirúrgico en un paciente que quiere un tratamiento ortodóntico un poco más rápido y, como vamos a ver, también conservando su estructura periodontal? Vamos a desprender un colgajo y genéricamente hablamos de que la corticotomía se debe de hacer por la cara bucal y por la cara lingual. Si es que los dientes van a tener un movimiento de retracción, hay que planearlo. Vamos a ver cómo se hace la planificación junto con el cirujano y el ortodoncista. El primer paso es producir unos cortes en el área interproximal de los dientes que se van a mover. Los dientes de anclaje no se van a tocar. Los dientes que se van a mover, se producen unos cortes perforando la cortical. Tenemos que calcular el grosor de la cortical, de preferencia con una corticotomía y con una tomografía tridimensional, y después hacer perforaciones, si el grosor no lo permite, con una fresa de bola,
para estimular. Esto lo que hace es abrir los canales vasculares para que haya sangrado, lleguen células mesenquimatosas indiferenciadas y nos ayuden a que el fenómeno RAP sea más intenso. Entonces, lo primero que vamos a ver, nosotros este es el diente o corte transversal, esta es la superficie lingual y bucal. Estamos con la corticotomía produciendo primero un daño que se va a propagar de la cortical hacia el área medular. El corte, la corticotomía, si solamente se hace por vestibular, tiende a propagarse hasta el área lingual. Hay casos en donde nada más lo hacemos por bucal y es suficiente, alcanza este corte a producir un daño hasta el otro lado del diente. A los 15 días que se hace el procedimiento quirúrgico, el ortodoncista debe empezar con los ajustes para empezar con el movimiento dental. Y lo que va a hacer el ortodoncista es producir el daño del que hablábamos alrededor de las raíces de los dientes. El primer paso, pues, de este procedimiento desde el punto de vista histológico lleva 3 fases. La primera fase es la fase de reabsorción que se da a los 3 días y está mediada principalmente por osteoclastos, en donde todo en la periferia de la raíz vamos a tener un proceso de disminución del volumen óseo, de la densidad ósea más no del volumen. La segunda fase, que es la fase de reemplazo que se da a los 21 días aproximadamente, es en donde este volumen o esta estructura ósea se va a cambiar por un tejido que es un tejido con muchísimas células y la presencia sobre todo de células mesenquimatosas indiferenciadas parecidas a las osteoblastos, que se van a diferenciar posteriormente en osteoblastos. Entonces, esquemáticamente lo que esto hace es abrir el hueso denso, lo convierte en un hueso completamente trabeculado, con unos espacios medulares enormes, pero conservando siempre el mismo volumen para que el diente pueda caminar por este hueso de manera más sencilla. Esto lo vamos nosotros a perpetuar. A los 2 meses alcanza su máximo y es cuando vamos a aprovechar. Esto está basado en muchos estudios dentro de los estudios que se han hecho posteriores a la presentación de los hermanos Wilco. Nada más voy a presentar 2. Uno de ellos nos habla de cómo evalúan ellos la respuesta del proceso alveolar en función del tiempo y la proximidad del sitio quirúrgico en dientes de rato. Y lo que ellos encontraron en esta gráfica, la columna que está a su mano izquierda tiene 2 colores, el azul y el verde, y el azul corresponde al espacio del ligamento periodontal, el verde al hueso alveolar. En el grupo en donde se hicieron las cirugías, que son los de la barra izquierda, encontraron que hay más área de ligamento periodontal, o sea, el ligamento se pone demasiado ancho, y menos volumen de hueso en todos los momentos que ellos evaluaron, en la 3ª semana, en la 7ª y en la 11ª. Y encontraron que después de 7 semanas, en donde a estas ratas no se les hacía tratamiento ortodóntico, empezaba la apposición ósea. Entonces, si nosotros nada más hacemos una corticotomía y no hacemos un tratamiento ortodóntico, el efecto va a durar 2 meses. Si continuamos con el tratamiento ortodóntico, el efecto perdura mientras estemos aplicando la fuerza para mover el diente. Otro de los estudios fue evaluar la densidad mineral en las áreas decorticadas adyacentes al movimiento dental. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? El autor principal, junto con el grupo de Harvard, en donde está el doctor Ferguson, que es colaborador de los doctores Wilco, ellos midieron el grupo control, en donde no se hace el procedimiento de corticotomía, el experimental son las barras moradas. En todas las barras moradas, desde el día 3 hasta el día 42, había una menor cantidad de hidroxiapatita o del componente mineral del hueso. Entonces, por un lado vemos que hay más espacio de ligamento y menos densidad de hueso, lo que va a facilitar el movimiento del diente. Entonces, pasando ya a los casos clínicos, ¿en qué se basa el concepto de los hermanos Wilco o la ortodoncia acelerada osteogénicamente? Es una técnica quirúrgica combinada de corticotomía, injerto de hueso y ortodoncia. Tradicionalmente se maneja la técnica de Edgewise, pero se puede utilizar cualquier tipo de ortodoncia que el ortodoncista en su caso lo decida. Puede ser Invisalign, pueden ser movimientos aislados,
alambres o brackets de los que ellos escojan, está basada en el fenómeno de RAP. Hay una ganancia significativa porque lo que los hermanos Witko añadieron a las corticotomías es la colocación de injertos de hueso o, en su caso, si se requiere, injertos de encía para aumentar el volumen óseo, ya que nosotros cerramos después de la cirugía, suturamos, a los 15 días empieza el movimiento y al llevar este diente junto con una mayor cantidad de injerto de hueso hacia vestibular, ese injerto va a permanecer y se va a remineralizar, aumentando nosotros el grosor. Hay menor oportunidad de recidiva, disminuye la posibilidad de la reabsorción radicular y no vamos a tener áreas de recesión idealmente. ¿Cómo hacemos la planificación del caso? Es específica para cada caso, necesitamos tener un diagnóstico periodontal, un diagnóstico ortodóntico, se hace una secuencia de tratamiento y esto va a depender principalmente de lo que el ortodoncista nos diga. Si el movimiento va a ser de expansión, vamos a necesitar determinar cuáles son los dientes de anclaje, porque a esos no se les va a tocar, qué tipo de movimiento, si es en cuerpo o si es en inclinación, si necesitamos aumentar el grosor y el tipo de encía, cambiar el biotipo periodontal a base de injertos gingivales, también lo podemos hacer al mismo tiempo de las corticotomías. Y nosotros le vamos a decir al ortodoncista, necesitamos hacer tantas cirugías, este tipo de cirugías, se colocan los aparatos. Una vez que se colocan los aparatos, de preferencia sin el alambre, nada más los brackets, se hace la cirugía y 2 semanas después de la cirugía se empieza el movimiento. Lo más importante es saber si es un caso en donde va a haber retracción, porque si va a ser retracción generalmente va a ir acompañada de extracciones, y en este caso tenemos que hacer una corticotomía bucolingual. Si es un caso de expansión que no lleve extracciones, podemos obviar el uso de una corticotomía convencional y hacer lo que llamamos una piezotomía, en donde no hay que levantar un colgajo. Hay que determinar si vamos a aumentar el volumen de hueso y de encía con injertos o nada más vamos a ayudar a que el movimiento dental sea más rápido. Entonces vamos a ver 2 casos, uno de una corticotomía convencional y uno de una piezotomía. El primer caso es una paciente femenina de 50 y algo años de edad, en donde a ella lo que le preocupaba era que tenía apiñamiento y mordida cruzada del canino inferior. Esta es su radiografía panorámica, vemos que tiene grandes prótesis en la parte superior. Desafortunadamente esta paciente primero se hizo el tratamiento protésico y después llegó con nosotros. Ella estaba muy contenta con los resultados del tratamiento protésico, estéticamente nada le molestaba salvo la mordida cruzada, tenía un primer molar inferior derecho con una lesión endodóntica no tratable, estaba perforado, un tercer molar que se tenía que remover. Aquí vemos sus fotografías ortodónticas, sus vistas laterales, vistas oclusales, y aquí en la arcada inferior vemos en donde está el apiñamiento de moderado a severo. Vemos la mordida cruzada del canino con el desgaste correspondiente al incisivo lateral superior. Tenía edentulismo parcial. A ella se le ofrece el tratamiento ortodóntico completo, que es quitar los puentes, poner provisionales, acomodar arcada superior e inferior, después hacer elevación de piso de seno, colocar implantes y terminar rehabilitándola. Y ella dice, yo nada más quiero que me arreglen los dientes de abajo. Muchos de los pacientes adultos se enfocan a áreas selectivas. Esta técnica nos permite ayudar con esto. Aquí vemos las fotos, los dientes de anclaje van a ser los molares posteriores, en estos no vamos a realizar la corticotomía, es un caso de extracción, se van a extraer los primeros premolares, coloca el ortodoncista los brackets, le pedimos que no coloque el alambre, las vistas laterales. Tiene recesión, nosotros tenemos que hacer una valoración periodontal previa, que el paciente periodontalmente esté sano, esté estable. Vemos las vistas linguales, hacemos la elevación del colgajo con incisiones para preservar el margen gingival. Por lingual también, desprendimiento del colgajo. Empezamos con los cortes. En área interproximal, perforaciones. Aquí vamos a correr el segundo video, por favor. Es la técnica de la corticotomía. En este caso, nosotros vamos a describir cómo se hace. Se puede utilizar diferentes opciones para hacer la
producir el daño al hueso. En este vamos a ver la técnica. Es una técnica quirúrgica para los que ya están acostumbrados a la manipulación de los tejidos periodontales. Es realmente sencilla. Hay que definir si hacemos incisiones intracirculares o yo recomiendo cuando los dientes están con apiñamiento hacer una incisión de bisel para conservar el margen gingival, porque al acomodar los dientes, desapiñarlos, vamos a tener espacios, triángulos oscuros que difícilmente vamos a poder corregir y al paciente eso muchas veces no le agrada. Entonces en este caso decidimos conservar el margen gingival en los dientes anteriores. En el canino no se podía porque íbamos a ocasionar un problema conjuntival, se desprende el colgajo de grosor total. Como no es un paciente con problema periodontal, vemos que el sangrado se controla bastante bien. Aquí tenemos en el lateral inferior derecho una dehiscencia ósea, se ve un área de la porción radicular. Una vez desprendido el colgajo, localizamos el área de los mentonianos, localizamos el paquete vasculonervioso para no tocarlo. Nos gusta utilizar el piezotomo porque nos ayuda a que el corte es un movimiento lineal que trabaja como ráfaga, como una especie de perforadora de cemento, en donde hay picos en donde la intensidad aumenta en el aparato, se hace un corte muy limpio y después, si la cortical, el grosor no lo permite, perforamos con una fresa de medio o de 1 en el área vestibular. Se coloca un injerto de hueso para aumentar el volumen, porque en este caso iba a ser un movimiento de expansión y como estaba ya asociado a algunas áreas de penetraciones óseas, preferimos aumentar el volumen de hueso. No se hace lo mismo por la porción lingual. Lo que pasa es que el video lingual no lo presenté. Extraemos los premolares. Es muy importante que cuando vayamos a hacer un proceso de corticotomía por lingual adyacente a áreas de extracción, tenemos que liberar muy bien en distal y en mesial, de donde está ese alveolo, esa zona de déntula. Hay que romper aquí muy bien la cortical con nuestro piezotomo para que el diente se pueda mover rápido. Si no, aquí vamos a tener, esta cortical es muy dura y el diente le cuesta mucho trabajo moverse. Entonces, para facilitar el movimiento hacia áreas de déntulas, hay que romper muy bien las corticales. Colocamos el injerto. A mí me gusta utilizar los coágulos de fibrina autóloga del mismo paciente, nos ayudan a que la cicatrización del tejido blando sea muy limpia, se sutura. Una de las ventajas de dejar el margen gingival es que aproximamos el colgajo y nos queda una herida lo más coaptados los colgajos posible. Aprovechamos también el coágulo de fibrina para mezclarlo con injerto de hueso y se coloca el injerto en el área edéntula para aumentar también el fenómeno RAF. Aquí tenemos el paciente a las 2 semanas. En este momento, a las 2 semanas de la cirugía, se va el paciente al ortodoncista para que coloque el alambre y active el tratamiento ortodóntico. Aquí tenemos una foto a los 2 meses, es cuando alcanza el pico el fenómeno de RAF y los dientes se están acomodando, ya se descruzó la mordida. Aquí vemos el desgaste del lateral por la mordida cruzada que tenía. Aquí ya se están cerrando los espacios y calculamos nosotros que en otros 2 meses más ya va a estar lista la paciente para colocar un implante en el distal del primer molar para sustituir el molar que se tuvo que extraer. Las indicaciones que tienen estos procedimientos son maloclusiones clase 1 con apiñamiento de moderado a severo. Esto nos ayuda a no tener que hacer extracciones. Podemos nosotros expander el área de la envoltura ósea sin necesidad de recurrir a remover dientes, corregir mordidas profundas o sobremordidas verticales. Maloclusiones clase 2 limítrofe, el ortodoncista nos ayuda en esos diagnósticos.
La ventaja, como decía, es un tratamiento rápido para adultos. Se pueden hacer inclusiones, extrusiones, exponer caninos, bajarlos más rápido, corregir simultáneamente defectos óseos y mucogingivales y sobre todo prevenir los defectos mucogingivales posteriores al tratamiento ortodóntico. ¿Qué limitaciones tenemos? Enfermedad periodontal activa, mordida cruzada posterior severa que necesita una expansión quirúrgica, o una expansión palatina que también se tenga que hacer de manera quirúrgica, protrusión bimaxilar con sonrisa de encía y las clases 3. Además, hay indicaciones o contraindicaciones sistémicas en donde no podemos nosotros hacer estos procedimientos, como serían pacientes que estén tomando bifosfonatos, en donde la actividad osteoclástica no sea la adecuada, y pacientes también que estén tomando AINES o modificadores de la remodelación ósea. La otra técnica que podemos utilizar cuando solo vamos a hacer casos de expansión es la piezoincisión o piezocisión, en donde es una técnica muy sencilla que no vamos a levantar el colgajo, simplemente vamos a hacer la perforación o el acceso al hueso con una hoja de bisturí. Necesitamos entonces nuestro mango y nuestra hoja de bisturí, un elevador de periósteo, el piezotomo, aquí no podemos hacerlo más que con el piezotomo, no con una fresa, y si acaso vamos a necesitar sutura o cianoacrilato. Podemos hacer los cortes con 3 diferentes instrumentos, con una fresa de alta o de baja velocidad de carburo o de diamante, con el piezotomo que tiene diferentes puntas. Nosotros utilizamos la que es de sierra y estas puntas tienen marcas de 3, 6, 9 milímetros para que sepamos qué tanto estamos entrando en profundidad hacia el hueso, o con una sierra. Histológicamente han hecho ellos evaluación de qué es lo que produce el corte más nítido y que tenga menos la cicatrización o el postquirúrgico desde el punto de vista histológico, que sea más limpio. Y vemos que aunque la sierra tiene un corte más delgado, la mejor cicatrización o el corte más nítido con menos problemas en la vascularidad postquirúrgica es el corte que se hace con el piezotomo. Entonces el piezotomo pues es el armamentario de todos los días, probablemente de muchos periodoncistas, de muchos cirujanos. Esquemáticamente lo que queremos es llegar hasta el ápice de los dientes, darle la vuelta al ápice cuando se puede. No siempre el acceso no lo permite, pero no quiere decir que si no llegamos a darle la vuelta al ápice no se vaya a mover ese diente adecuadamente. Hay varios aparatos en el mercado, uno de ellos es este, de BarioSearch, de la casa NSK. La ventaja de estos aparatos, como decía, es que los cortes son lineales, son un movimiento muy fino, que no lastima el tejido blando. Solamente que hagamos una presión inadecuada podemos lastimar el tejido blando, pero si no, no lo vamos a dañar. Se usan muchísimo a nivel hospitalario para cirugías craneofaciales o cirugías en la columna vertebral. Este tiene la ventaja que tiene LED, entonces están iluminando el sitio donde están cortando, tiene irrigación interna, tiene marcas de profundidad de 3, 6, 9 milímetros y tiene una gran variedad de puntas que se pueden utilizar para esto, para extracciones, para elevación del piso de seno, para tomar injertos de bloque, para hacer muchos tipos de cirugías. Y el caso que vamos a ver a continuación es el caso de Belén. Es una paciente cuyo problema, es que ella tiene una sonrisa de encía asociada con un exceso en la premaxila. Ella tiene un poco de apiñamiento y giroversión. Es una clase 1. Vemos los estudios que nos facilita el ortodoncista. El perfil a ella está conforme, está contenta, funciona muy bien, no tiene ningún tipo de sintomatología de articulación. Simplemente no le gusta cómo se ve este lateral que está encimado en los centrales. Estas son las fotos del ortodoncista. Aquí es antes de reconstruir, por el tipo de mordida tiene un desgaste en los bordes incisales. El ortodoncista hace la planificación del caso, determina cuáles van a ser los dientes de anclaje, las vistas oclusales. Vemos que tiene un poco de apiñamiento en la arcada inferior, pero principalmente la paciente lo que quería era la arcada superior.
Muchos pacientes nos dicen, yo solamente quiero esto, y ya cuando ven los resultados dicen, bueno, entonces, ¿por qué no de una vez hacemos eso? Es frecuente, ellos vemos los datos ortodónticos de la cefalometría, se le hace un TAC tridimensional. El TAC nos ayuda para ver el volumen de hueso que presenta cada uno de los dientes. Cada vez más es la necesidad del TAC. El ortodoncista reconstruye un poco el borde incisal para tener una idea de qué tanto va a ser el movimiento dental, coloca los aparatos, nos dice cuáles son los dientes de anclaje, que en este caso van a ser los molares. Aquí tenemos unas vistas laterales de la tomografía. Vemos la inclinación del lateral, nos dice el ortodoncista cuál va a ser el movimiento del diente hacia distal y en cuerpo. Aquí vemos las vistas sagitales, en donde vemos la cantidad de hueso que hay, dependiendo del movimiento que nos diga el ortodoncista que se va a realizar. Este central se va a llevar a palatino, el canino se va también a palatinizar un poco la porción apical. Entonces no hay necesidad de aumentar el volumen porque no va a ser un movimiento de expansión grande. Aquí podemos correr el tercer video, por favor. Esta técnica que se hace con el piezotomo, sin levantar un colgajo, le llamamos, en inglés lo describe el autor Dibart como la piezoincisión, y consiste en anestesiar y hacer unas incisiones previamente. Nosotros las planeamos en los modelos, tenemos un gráfico en donde el ortodoncista nos dice hacia dónde va a mover, y nosotros marcamos si es expansión, si necesitamos aumentar el volumen de hueso o el volumen de encía. De ahí planificamos dónde vamos a poner nuestras incisiones, por lo general en arcadas superiores en áreas interdentales. En la arcada inferior, en el área anterior, solamente se hacen 3 incisiones porque es muy poco ancho el tejido. Vamos a hacer en mesial de caninos y en centrales. No se hace entre lateral y central inferior porque podemos traumatizar el tejido, lo podemos desgarrar cuando es muy delgado. Y ahí, si tenemos que aumentar, utilizamos una técnica de túnel para con una jeringa introducir el material de hueso si necesitamos injerto de hueso, o por ese mismo túnel, si necesitamos hacer un injerto de encía, introducir. Entonces, en la arcada superior es un corte entre cada diente, en la arcada inferior nada más 3 de canino a canino, entre los centrales y entre canino y lateral. Se hacen incisiones hasta hueso, tratando de sentir que vamos hasta periósteo. Es muy importante no aproximarnos al vértice de la papila para que no la cortemos, sino siempre hay que tratar de quedarnos en la base de la papila. Muchas veces cuesta trabajo porque la cresta ósea hace una entrada a veces muy obtusa hacia el área interproximal, entonces tenemos que tener cuidado que el bisturí no se nos vaya, que nos ha pasado. Después que ya están los cortes hechos, con el elevador de periósteo vamos a asegurarnos de que estamos hasta la cresta, hasta la cortical ósea, cuidando de que no se nos vaya ahí en el área de la papila el bisturí. Después introducimos el piezotomo. La ventaja de estas puntas es que tienen, como les decía, unas marcas de 3, 6, 9 milímetros. Vamos a introducirlo normalmente hasta la marca de 3 milímetros, porque sabemos que la cortical pues medirá 1 milímetro, 1,5 milímetros, si acaso. Hacemos el corte. La sensación de pasar de cortical a medular es como cuando estamos haciendo una preparación dental y nos dicen, ya te comunicaste a pulpa, es eso que se siente que se va. Una pérdida de resistencia es muy notoria y ahí es cuando ya nos detenemos. Las tomografías nos ayudan para planear la dirección en la que vamos a dirigir el corte para no lastimar la raíz, porque este aparato no distingue entre si lo que está cortando es hueso o raíz. Distingue cuando es tejido blando, pero no entre tejidos que estén duros. Lo hacemos de la línea mucogingival a la altura de la base de la papila. En este caso, este premolar tenía un poco de 1 o 2 milímetros de recesión. Hacemos un túnel para desprender y que tenga movilidad. Después se va a colocar en esta parte un injerto.
Una vez que está movilizado y que se coloca el injerto, entonces lo que nosotros hacemos es suturar. A mí me gusta presuturar por un lado para fijar el tejido a la altura que lo necesito, y por el otro lado que queda abierta la entrada de ese túnel, por ese lado se introduce el material que se va a rellenar en este caso. Se sutura. Las otras incisiones no necesitan sutura. Ustedes, si quieren, le pueden poner una gota de cianofilato o un punto de sutura 5 o 6 ceros. Y lo que nosotros buscamos es que sea un cierre primario de la herida. Esto es a las 2 semanas de la cirugía es la vista de su lado izquierdo. Esto es la vista del lado derecho, es a las 6 semanas de haber hecho la cirugía, o sea, a las 4 semanas de haber activado ortodónticamente. Es muy importante que la activación ortodóntica se haga cada 2 semanas, porque de otra manera nosotros corremos el riesgo de interrumpir el fenómeno RAP o de ir perdiendo esa ventana de oportunidad. Esto sí tenemos que ser muy claros con el paciente, que tiene que estar dispuesto a cada 2 semanas ir al ortodoncista. ¿Qué otros casos podemos hacer? Pues hay estudios o hay casos que se reportan de ortodoncistas que, así como ellos ponen los tornillos de microanclaje, también ya están haciendo sus cirugías de corticotomía para exponer caninos. Se expone el canino, se hace una perforación, en este caso no es con el piezo, se hace con una presa de bola para inducir el fenómeno de reabsorción y remodelación acelerado. Estas fotos, aquí vemos las perforaciones, se coloca el bracket o el botón para ligarlo y bajarlo al arco central. La velocidad a la que se mueven los caninos, los que se hace por corticotomía son las barras azules, los que se hace nada más de exposición son las barras amarillas. Es más rápida la velocidad a la que baja el canino cuando nosotros hacemos una corticotomía y ayuda mucho a los ortodoncistas. ¿Qué otros casos tenemos para pacientes adultos que han perdido, por ejemplo, piezas posteriores y hay una sobreerupción del sector superior o el sector antagonista? Para intruirlos, esto se utiliza, el movimiento de intrusión en ortodoncia no es un movimiento sencillo ni rápido, pero la corticotomía, tomando en consideración que tenemos que ver la altura del piso del seno alveolar para hacer el corte y no perforar hacia el seno, aquí sí es muy importante una tomografía, nos va a ayudar a que este movimiento sea más rápido, el movimiento de intrusión o de extrusión cuando tenemos alguna fractura. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué efectos secundarios tiene? Bueno, pues cuando hacemos una corticotomía convencional, son cirugías extensas, porque generalmente vamos a hacer toda la mandíbula o todo el maxilar. Va a haber posibilidad de hematomas, inflamación, dolor postoperatorio. Se le dan medicamentos, no utilizamos AINES para no alterar el recambio óseo, tenemos que utilizar otro tipo de analgésicos. La ventaja es que no vemos reabsorciones radiculares como están reportadas en la literatura, no hay efectos sobre la vitalidad pulpar, porque no estamos haciendo una osteotomía, nada más es una corticotomía, y si podemos con una piezotomía mejor. Hay un costo adicional para el paciente, pero ese costo en realidad no lo consideramos una desventaja porque lo que le está ahorrando es tiempo de tratamiento. Hay una morbilidad porque necesitamos un sitio quirúrgico cuando el paciente ortodóntico normalmente no requiere un sitio quirúrgico. Tenemos un tiempo de oportunidad para que se haga el movimiento ortodóntico para acomodar los dientes en su posición y ya después de tallar. Pero el acomodarlos se tiene que hacer o se debe de hacer idealmente en los primeros 6 meses postquirúrgicos. Necesita haber una excelente coordinación, sobre todo para la planificación del caso entre el ortodoncista y quien haga el procedimiento quirúrgico, y sobre todo que se apeguen los pacientes a los tiempos de tratamiento. Lo más importante es cada 2 semanas estar haciendo sus visitas al ortodoncista. A veces los pacientes tienen expectativas erróneas en cuanto a los resultados del tratamiento o en cuanto al postoperatorio del tratamiento. Y lo que sabemos por la literatura es que existe
poca evidencia clínica todavía a largo plazo de qué es lo que les pasa a estos pacientes a 10, a 15, a 20 años, porque si empezamos en el año 2000, todavía no estamos en tiempo para saber, pero los resultados hasta la fecha de hoy son bastante prometedores. Les agradezco el haber compartido con nosotros, conmigo, este tiempo, y con mucho gusto, si alguien tiene algún comentario, sugerencia, pregunta, para que nos ayude a todos. Muchas gracias.